Listo. Pues primero que todo, ahora sí, oficialmente, qué bueno que ya estás aquí, Humberto. Estaba desesperado. Este, Les damos la bienvenida. Nos presentamos nuevamente, por si no nos conocen, por si sí. Simplemente agradecerles. Mi nombre es Tomás Castillo. Estoy con mi colega, el maestro Humberto Morales, y pues estamos muy contentos de dar inicio a nuestro primer curso oficialmente de red contextual. Qué bueno que nos puedan acompañar y les vamos a platicar pues un poquito, o sea que es un curso introductorio y la sesión del día de hoy es una introducción al curso introductorio, entonces, pero vamos a esperar que sea de utilidad, o sea que le puedan sacar provecho en la medida de sus necesidades, las cuales también las vamos a explorar ahorita que estamos empezando. Y para todas las personas que nos acompañan, pues les lanzaría una pregunta inicial. Antes de lanzar esa mirada curiosa, les pido que lancen una mirada curiosa hacia ustedes mismas o a ustedes mismos. Y ahorita si tienen un espacio donde apuntar, si quieren, les invito a preguntar, ¿qué me interesa de participar en este curso? O sea, ¿por qué participar en este curso me interesa? Y le pregunto, pues nada más por chismoso y como tiene su cámara abierta y pues ya nos conocemos y me da gusto saludarte, Javier. ¿Cómo estás? Dice, ah, canijo, ese soy yo. ¿Qué onda, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? Cuéntame. Nada, es que tienes tu micrófono cerrado. Ay, Mero, muy buenos días. Ujú. Eh, yo vengo de una tradición muy diferente de la humanista existencial, ¿no? Y descubrí ACT hace año y medio más o menos, y para mí ha sido un complemento perfecto. Entonces he estado en este año y medio, 2 años, viendo diferentes modalidades de formación. Tomé Ujú, el curso de Steve Hayes, el de ACT Immersion, el de Ross Harris, el de ACT for Beginners. Me metí al diplomado de CITCO. Entonces ujú. estoy, tomando lo que pueda, dado que no hay muchas formaciones formales, digamos, en ACT, siento Sí. que es parte de esta, pues, así lo decidieron, pues Ujú. estoy aprovechando muchas modalidades. Y específicamente esta, pues sí me interesa empezar a ser parte de la familia ACT México, ¿no? Porque Ujú. pues conozco a los de Argentina, a los de CIPCO, a OLAS y ahí, como ya, pero pues esta es mi casa, ¿no? Sí, Entonces, un primera intención básica es formarme, ¿ah? Y una segunda sí. intención también muy específica es empezar a hacer, ¿no? Empezar a hacer grupo. En ese sentido, Hacer pues sí, red. Por eso también bienvenida se a la red nos, contextual, el esfuerzo que estás haciendo, este, pues ha sido, fíjate, muchas gracias por lo que estás diciendo, disculpa la interrupción, pero sí quiero aprovechar para decir, pues que ha sido un esfuerzo conjunto, tanto de Humberto como mío, y pues también justo de todas las personas que participan y que se conectan a los espacios de consulta entre pares, de formación, webinars, etcétera, pues permite que esto como que se vaya armando y se vaya estructurando y vayamos teniendo justo esa conexión que buscamos entre profesionales más o menos con el mismo enfoque. Eso del último que dijiste. De lo primero que dijiste, que también te agradezco, digo, sin entrar en discusiones, no sé si teóricas de corrientes, yo creo que o sea, pueden hacer muy buen clic el humanismo y el conductismo, y justo para mí las terapias de tercera generación es una forma del conductismo de aproximarse al humano con el que está trabajando. Entonces, pues sí, está buenísimo y muchas gracias pues por participar, por lo que aportaste ahorita y pues ya te seguiré molestando si te dejas, ¿sale? A lo largo de la sesión del día de hoy. Vamos a empezar, muchas gracias. Entonces, esa pregunta, ¿no? ¿Qué me importa a mí de estar aquí el día de hoy? Pregúntenselo ustedes mismas, ustedes mismos, o sea, pero planteen, ¿por qué esto es importante para mí? Porque creo que partiendo de esa pregunta, ¿por qué esto es importante para mí? Le podemos justo dar como valor al tiempo, al espacio, al gasto, incluso económico, o sea, como decir, ¿por qué en mañana de sábado, hoy, voy a estar aquí? Entonces, voy a empezar con la presentación. Javier, te pido si puedes mutear tu micrófono, por favor. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, vamos a empezar con esto.
Una mirada curiosa. Entrenamiento básico en ACT. Este es el curso, así está el contenido. Muy brevemente para que conozcamos de qué va. Un poquito les voy a hablar de cada módulo, cómo lo vamos a abordar, metodología de enseñanza, prácticas, ejercicios, formatos, etcétera, ¿no? Lo estructuramos Humberto y yo de la siguiente manera porque pensamos que vamos a ir como de aspectos generales hacia la práctica. Y no nada más a la práctica, sino hoy, ahorita, tantito más adelante les voy a platicar esta distinción entre lo filosófico, lo teórico, lo conceptual, lo práctico y otro elemento clave que muchas veces en la enseñanza de este tipo de terapias y de otras modalidades, no nada más de terapias, sino de entrenamientos en habilidades humanas, skills o lo que sea, a veces se puede saltar y es el elemento base, que es el elemento experiencial, le llamamos, ¿ok? El término de pronto puede ser cuestionable, experiencial, nada más porque la palabra no existe, pues, o sea, no por otra cosa, sino porque la palabra experiencial no existe. La palabra más precisa sería experimental, ¿sí? Aprendizaje experimental, ¿qué quiere decir? Ensayo y error. Pruebo y desde la experiencia, desde los datos que me está dando la experiencia directa, mis 5 sentidos o también los sentidos internos, sin decir cuántos son, cuántos no son, o sea, lo que percibo del contexto externo y del interno, ese es el aprendizaje experiencial y ese es el más importante para ser terapeutas de esta corriente, para formarnos en estas corrientes contextuales. Es una pieza clave. Si no hay entrenamientos con un enfoque de práctica experiencial, una cosa es la práctica y otra cosa es la experiencia, es conjuntarlas en ensayos conductuales que nos permitan practicar y decir, oh, así se siente. Esto me cuesta más trabajo. ¿Por qué? ¿Qué me pasa a mí cuando me confronto con esta situación que me está comentando el cliente, etcétera? Aquí, ¿qué me pasa? Ese es el aprendizaje experiencial. Entonces, pues esa es la sesión 1, introducción, bases filosóficas, teóricas y conceptuales, los 6 procesos, conceptualización y práctica, y al final cerrando con cómo lo integro desde mi experiencia. ¿Qué me dice mi experiencia? ¿Qué me dijo durante las prácticas? ¿Qué me está diciendo ahorita? ¿Qué significa esto que estoy sintiendo, pensando? Estas dudas con las que me quedé, ¿cómo las abordo? ¿Las dejo? ¿Las resuelvo? Todo eso es aprender a partir de la experiencia. Entonces, en nuestra segunda sesión, que es la próxima semana, a cargo del maestro Humberto, vamos a checar qué onda con el análisis funcional de la conducta, ¿sale? Vamos a ver qué onda con esta herramienta slash proceso tan importante en toda la práctica, porque vamos a hablar de que son 6 procesos del Hexaflex, ahorita los platicamos a detalle, pero no son los únicos procesos involucrados. Hay más procesos involucrados en la práctica terapéutica, incluso si somos radicalmente ACT, o sea, como sin desviarnos de un poco teóricamente ni conceptualmente, hacia ACT, hay procesos que están ocurriendo que no nada más se pueden ver desde ACT y que son más globales, son como transteóricos. El proceso de alianza terapéutica, el proceso del paso del tiempo y el aprendizaje que ello conlleva, ¿sí? Y otro proceso es el análisis funcional. No es propio de ACT, es propio de las terapias conductuales, nada más que ACT tiene cierta perspectiva en qué tipo de eventos, qué tipo de datos vamos a indagar, ¿sí? Sigo saludando a las personas que se van integrando. No quiero hacer, ya saben que no me gusta hacer nada más como monólogo, entonces de pronto esténse listas y listos porque les pregunto. Vea, Javier dijo, ay, me hablan ahorita, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, eso, el análisis funcional de la conducta. Después vamos a desesperanza creativa, que es otro de los procesos. Este sí es fundamentalmente ACT, pero no forma parte de los 6 procesos del Hexaflex, ¿ok? Este es como un proceso que se lleva a cabo mucho al principio, o sea, con mucho énfasis en detectar cuál es la agenda de control. Veremos qué es agenda de control, pero sobre todo se trata de un proceso continuo también. En cada sesión estamos observando cuando aparecen las conductas que emanan de la agenda de control
¿Y cómo podemos debilitar la relación entre el consultante y su agenda de control? No vamos a eliminar la agenda de control, sino a cambiar, en todo caso, la relación que las personas tienen con ese set de reglas que dicen esto está mal y no lo quiero sentir, no lo quiero experimentar, no lo quiero vivir. Entonces evito todas estas situaciones, todos estos contextos, pero eso, si lo volteas a ver, está limitando también tu libertad en términos de a qué tipo de cosas te puedes aproximar si no evitas lo que te duele o lo que te da miedo o lo que te cuesta trabajo. Eso es la agenda de control y para eso funciona el proceso de la desesperanza creativa. Desesperanza porque es decir, chispas, lo que estás haciendo no funciona. Creativa porque es decir, con esta hoja en blanco de que pues ya todo lo que intentaste parece que nada funcionó para lo que querías, que era eliminar esto, sí funciona a ratos, sí funciona por temporadas, sí funciona en intensidades, pero al final para eliminar ese malestar que promete ser lo peor y que exige ser eliminado supuestamente, para que tú puedas tener una vida valiosa, es nada más como darle la vuelta y decir, ¿qué te parece si tienes una vida valiosa con el malestar que ello conlleva? Porque, pues, uno de los preceptos, digamos, conceptuales de ACT es que la vida, cuando importa, también duele. Esto que le llamamos valor o importancia es una cara de una moneda que del otro lado trae consigo sufrimiento, dolor, pérdida, riesgo, amenaza, pero pues dicen, esto no es de ACT, pero dicen la vida es un riesgo, carnal, creo que esto es más mexicano, ¿no? Pero pues sí, o sea, sí, es como aceptar eso, justo por eso es la A de aceptación, pero no es nada más aceptar, porque aceptar de pronto también se puede tornar en un verbo inactivo, pasivo, un verbo que no implica acción y no es cierto, porque cuando aceptar no tiene acción, no estás aceptando, estás resignándote, rindiéndote, diciendo no hay nada, desesperanzándote, soltando toda la posibilidad de que tu vida cambie de ninguna forma. Eso no es aceptación. Y es muy confuso porque decimos entonces, ¿qué es aceptar? Aceptar es una acción y es la C de ACT, el compromiso que podamos establecer también en términos relacionales, verbales, con las cosas que nos importan en la vida. Lo que nos resulta importante de alguna forma, plantea ACT en sus preceptos básicos conceptuales, lo que nos importa en la vida, como un set de enunciados verbales, de dichos, de cosas que hablamos, pero que hablamos en relación con algo, no que hablamos en palabras vacías. Y eso es bien interesante cuando veamos el punto de valores, el módulo de valores, cómo los valores no son unas palabras, los valores son más bien una orientación de la conducta. Y por eso cuando se trabajan valores en ACT, en la sesión cobra vida. Dicen en algunos libros que es como si la sesión sacara un brillo especial. Y cuando solo estamos hablando, pues esto me importa, esto no me importa, no estamos realmente trabajando valores. El trabajo con valores implica nuevamente ejercicios de la experiencia, no de solo hablar. Y justo como estaba planteando esta idea de que el aprendizaje es experiencial, Gabriel, muy buenos días. Te quiero preguntar, ¿por qué te importa estar aquí el día de hoy? Buenos días y qué gusto saludarte nuevamente. Cuéntanos, ¿por qué te importa estar aquí? Gracias, pues creo que pues en este caso para afinar más otras habilidades, tener un mayor repertorio en este caso de elementos, que bueno, que creo que bueno, ahorita por lo que poquito que alcancé a escuchar a Javier, porque bueno, una disculpa, me estoy integrando un poquito tarde, ¿Está pero bien? creo que muchos de nosotros empezamos a entrar a esta cuestión de las teorías basadas en, bueno, el enfoque basado en evidencia de la psicología, pues no de Ujú, manera tan formal, ¿no? Ha sido más por parte de libros, por parte de cursos, ujú. pues bueno, en eso estoy, en la cuestión de afinar aún más este camino que recién estoy emprendiendo. ¿Por qué? Porque bueno, antes yo trabajaba más en lo que es en este caso la psicoterapia humanista, pero bueno, creo que como tal faltan herramientas, o yo reconozco que en ese sentido en mi práctica me faltaban herramientas, entonces estoy pues remendando un poquito el camino. Va. Y hasta si me permite ser intrusivo y cambiar un pedacito de la última oración que dijiste, o sea, si pudiera yo nada más editar un pedacito de la última oración que dijiste, yo no sé si sea enmendando o remendando el camino, sino, y lo digo sinceramente, ¿no? O sea, sino recorriendo caminos nuevos, porque esto no implica que el camino anterior fuera un camino erróneo. Mira, si al final era un camino erróneo, lo que te está pasando ahorita todo es un error, ¿sabes? O sea, es como, ya recorrí el error, ya todo. No es cierto.
No, no es cierto, o sea, los errores creo que son momentos, no son caminos. Tomé el camino no indicado, no, 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 no. En un momento cometiste algo que se sintió erróneo, que se sintió incorrecto, que se sintió mal, que se sintió inapropiado, pero el camino nunca puede ser erróneo porque el camino es un flujo continuo, ¿sabes? Entonces, nada más ese último pedacito que dices, justo traduciéndolo al lenguaje experiencial, que es tan importante hasta para cómo nos miramos a nosotras mismas o nosotros mismos como terapeutas contextuales, o sea, cómo nos volteamos, o sea, cómo definimos nuestros yos, etcétera. Está bueno decir, pues mira, ese camino me llevó acá y ahorita estoy explorando más de terapias basadas en evidencia, estos modelos filosóficos y teóricos me llaman la atención. Y yo creo que si te llaman la atención también algo tuvo que ver lo que ya recorriste en el humanismo, ¿no? Justo decir, mira, creo que aquí le faltó un poco de acá, voy a explorarlo. Ya tenías una base que te permitió caminar hacia explorar eso. Pero bueno, nada más yo por metiche, chismoso, porque así voy a estar en todo el curso. Y les agradezco mucho justo que participen, ¿no? Porque de esa forma podemos ir enriqueciendo el conocimiento, se va nutriendo. Gracias, ok, voy rápido. Desesperanza creativa, lo mismo, difusión, definición y conceptos, fundamentos, relación entre conducta verbal y conducta operante no verbal, ¿no? La difusión es un término bien interesante. Ahorita les voy a dar un poco de cada uno de estos puntos. Los vamos a explorar a detalle en cada módulo. Pero la difusión es un concepto bien elusivo. La gente luego piensa que lo que tienes que hacer es dejar de pensar o distanciarte del pensamiento porque trae consigo malestar emocional. Y eso no es difusión. Difusión no puede ser un evento aislado. Ocurre en un contexto terapéutico, en un contexto conceptual, en un modelo, en un marco teórico de funcionamiento del comportamiento humano. Y dentro de este modelo del comportamiento humano, la difusión no puede estar separado, desvinculada en el modelo de los otros procesos que están ocurriendo, transcurriendo de manera coordinada, de manera paralela todo el tiempo. No es porque decir, voy a trabajar de fusión, sí, no, olvídate de los valores, ¿no? De fusión, no sé, o sea, están siempre integrados, pero bueno, relación entre conducta verbal y conducta operante no verbal, porque difusión sí es permitir que el comportamiento no verbal ocurra al margen de algunas de las reglas del comportamiento verbal. Eso es difusión. No es que los pensamientos dejen de doler. Es que la conducta pueda ocurrir de una forma distinta de cómo dicta el pensamiento. Eso sí es difusión. En todos vamos a ver técnicas, en todos vamos a ver ejercicios, vamos a tener formatos, vamos a tener práctica, o sea, eso también es bien importante, acuérdense, práctica, que no quiere decir experiencia, pero la experiencia sí depende de la práctica, ¿sí? La experiencia de decir cómo se siente esto depende de la práctica es un eslabón hacia la experiencia. Entonces vamos a practicar para empezar a tener esa experiencia que buscamos. 5, está entre, perdón, asteriscos porque es el 16. Ya veremos cuando se acerque la fecha. O sea, si el grupo dice, no, pues sí, lo tomamos el sábado en la mañana, pues va, pero no sé, igual y dice, no, podemos posponer esa fecha y la posponemos. Está en veremos que sea esta fecha. Si no es esa fecha, nada más se recorrería toda una semana. Es aceptación, bueno, es el módulo 5, aceptación. Principios conductuales básicos, esto es bien importante, cómo cada uno de los procesos tiene su definición conductual, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son o sea, porque decimos aceptación y de pronto para los conductistas más tradicionales dicen, es que esos son términos medios, lo cual es cierto, que es más importante referirse a los principios básicos ya conocidos del comportamiento, que no asumen procesos mentalizados. Pero ACT es una terapia mentalizada y vamos a partir desde ese marco relacional, desde ese marco de entendimiento de ACT. Por eso vamos a repasar desde la filosofía, ver en qué punto se parten el conductismo radical y el contextualismo funcional, porque se parten, y entonces luego tenemos la ciencia conductual contextual, que no es la misma ciencia en sus bases filosóficas que el conductismo. El conductismo radical es de suyo, dicen, una filosofía, pero la ciencia que de él emana, que es el análisis experimental de la conducta, como lo trabajó, como lo definió Skinner, ya son ramas distintas de un mismo origen, así lo plantean, pero que en ACT sí se usan términos mentalizados y se usan términos medios. Igual está bueno saber cuál es la relación entre este término medio aceptación y los principios conductuales básicos.
¿Será una desensibilización? ¿Será una habituación? ¿Será un aumento del umbral de respuesta eh, visceral, interoceptiva? ¿A qué estímulos te estarías habituando? ¿A qué respuesta interoceptiva te estás habituando? ¿Sí es habituación? ¿O es un proceso atencional, que el malestar está ahí, pero en su presencia aprendes a dirigir atención a otras cosas que están pasando al mismo tiempo, además de tu malestar, si le haces espacio y cabe? ¿Será un proceso entonces atencional, la aceptación? ¿Se puede definir los procesos atencionales en términos conductuales básicos? ¿O no se puede? Pues vamos a ver. Ya veremos cuando toque, ¿no? Ok, yo como contexto, conducta verbal y enmarques relacionales deícticos. El marque relacional deíctico es el del yo. Entonces tiene persona, tiene tiempo y tiene lugar. Yo aquí, ahora, tú allá. Entonces, yo concepto, yo proceso, yo contexto, ejercicios de práctica del proceso de yo como contexto en terapia y los otros 5 procesos, porque el yo como contexto es el que engloba mejor todos los demás procesos que están ocurriendo. Momento presente, acción comprometida, valores, observar lo que está pasando, aceptar, etc. Después momento presente, después clarificación de valores en todos, lo mismo, ejercicios, prácticas, demás. Acción comprometida. Y luego la sesión del 21 de octubre, la sesión 10, vamos a hablar de habilidades clínicas generales en psicoterapia. Todo lo que no enseñan en los libros ni en la escuela. Y esto se va a nutrir muchísimo de las dudas y comentarios de todos, porque cada una y cada uno de nosotros tenemos experiencias distintas ya practicando como psicoterapeutas en contextos clínicos. Puede ser en instituciones, en centros de salud, puede ser en práctica privada, pero todos tenemos ciertas dificultades que decimos, uy, ya no me ha pagado en 3 sesiones y sigue viniendo y ya le dije y no me paga, ¿qué hago? ¿Le sigo dando terapia? ¿Cómo le digo? Qué pena, ya le dije y no me hace caso, pero no me atrevo a decirle que ya no puedo trabajar si no me paga. O sea, ¿qué hago? Ya me canceló 4 sesiones seguidas, pero me sigue siempre diciendo que le guarde su espacio y me habla siempre el día anterior y me cancela. ¿Qué hago? O sea, ese tipo de situaciones, hasta unas ya un poquito más técnicas. ¿Cómo trabajo con apuntes o sin apuntes? ¿Cómo hago un análisis funcional con formato, sin formato? Lo practico mucho y luego lo intento hacer sin formatos en la terapia, o en la terapia lo practico con formatos y luego los voy quitando, o siempre quiero tener mis formatos porque me apoyan, que son ese tipo de cosas que cada persona se ajusta distinto, no hay una receta, pero por eso es nutritivo hablarlo entre todos, habilidades clínicas generales. Y al final, la sesión última, de la sesión 11 del 28 de octubre, es cómo acaba el proceso de terapia. El enfoque contextual de la finalización de la terapia. Saber decir buenos adioses es un texto, un paper buenísimo de los creadores de FAB, y así se llama, sabiendo decir adiós o saying good goodbyes, diciendo buenos adioses. Está genial porque es un enfoque contextual, aunque no viene desde ACT, viene desde FAB, pero está bien interesante cómo conceptualiza el cierre de un proceso terapéutico de meses o de años, ¿no? Eso también va a ser importante. ¿Cuánto tiempo tiene que durar? A ver, les voy a preguntar, Estela, dime una cifra, o sea, no le des ninguna vuelta a tu respuesta, ve así directo a lo que tu corazón te diga, pum, ¿lista? ¿Cuánto para ti, desde tu experiencia y lo que tú consideras que es correcto e incorrecto, tiene que durar un buen proceso terapéutico de ACT? Vea, pues yo diría que unas 7 sesiones, 7 a 10 máximo. Gracias, Estela. ¿Quieren saber cuál es mi duración óptima? La que yo en mi práctica he elegido como una duración óptima cuando las condiciones lo permiten. 45 sesiones. Si a mí me dicen, puedes trabajar 45 sesiones con esta persona, que es un año, es el promedio de un año, con las faltas, con las cancelaciones, con las vacaciones, etcétera, 40 sesiones, yo digo, perfecto. No vamos a tener prisa, la prisa no va a ser un factor y vamos a poder, pues trabajar a profundidad. Sí, es cierto, hay personas que asisten 10 sesiones, 5 sesiones, 2 sesiones, 20, que lo dejan a la mitad o que de pronto dicen, ya me siento lista o listo, vamos a cerrar, sí, pero en general
creo que sí se determina a lo largo del proceso con el paciente. No puedes decir que solo sean 7 o 10 o 50 o 118 o 2. Creo que es un proceso también dinámico la elección de cómo se termina el proceso de terapia. Entonces, eso todo lo vamos a platicar en nuestra última sesión de cierre. Finalización del proceso de terapia, todos estos factores. ¿Cuál es el número correcto de sesiones? ¿No será una regla rígida? Decir que hay un número determinado. ¿No será una regla rígida o demasiado flexible decir que las que sean? ¿Cuáles son los factores? ¿En qué me voy a basar? ¿Voy a hacer evaluación? Sí, ¿qué voy a evaluar? ¿Qué evalúo en ACT? ¿Qué estoy trabajando? ¿Cómo evalúo procesos? ¿Cómo evalúo procesos? ¿Con un cuestionario? ¿Cada sesión? ¿Al principio y al final? ¿A la mitad? Bueno, ya veremos, ya veremos. Hoy vamos a ver esto, ¿va? Ya, la presentación, el objetivo del curso, los objetivos de la sesión, una introducción brevísima a ACT. Es una introducción que he ido puliendo con el paso del tiempo, pero intenta ser lo más simple y puntual posible. No me meto prácticamente nada de teoría, algunas cosas de conducta verbal, poquitas, nada de filosofía más que la base y puntualmente qué supuestamente trabajamos en ACT y por qué supuestamente es una técnica, una herramienta poderosa para ayudar a las personas a aliviar el sufrimiento. Dice, introducción, práctica 1, bases filosóficas, de la filosofía a la práctica, pero pasando por la teoría. Importante, ¿no? Porque si no, no. Y sí pasa. Ahora estamos viendo en Facebook, anuncian un curso que es algo como filosofía psicológica o algo así, que justo intenta plasmar ciertos preceptos filosóficos eclécticos tomados de muchos lugares a una práctica de vida, ¿no? Y yo creo que por eso es importante la teoría, porque justo la teoría va enderezando esos preceptos en términos de si se pueden aplicar o no en la tecnología. La teoría que dice, ¿cómo le pregunto al laboratorio? ¿Cómo le pregunto a las personas en el laboratorio qué es lenguaje? O sea, lo puedo preguntar filosóficamente, claro que puedo, eso es una pregunta súper genuina, genial, súper generosa. Pero ¿cómo le pregunto a la realidad si sí es cierto lo que estoy pensando que es cierto o chance y no y puedo replantearme? Pues a través de la teoría, y la teoría se nutre de evidencia de laboratorio, ¿no? Si es un tipo de teoría que le llamáramos empírica, no así, por ejemplo, la astronomía no se nutre necesariamente o únicamente de evidencia de laboratorio, pero claro que hay estudios, modelos, etcétera. Bueno, aquí también es la teoría nutriéndose de cierta evidencia empírica. ¿Cómo le pregunto a las personas qué es lenguaje y en qué se parece o se distingue el lenguaje humano del lenguaje de otras criaturas? ¿Le podemos llamar lenguaje a lo que los pulpos azules anillados comunican cuando cambian de color? Yo personalmente digo que sí, pero pues también habría que preguntarle a la ciencia. Yo que no, o sea, así es. ¿Por qué lo dices? ¿De dónde sacas esa información? Y ese es todo el punto. ¿De dónde sacas esa información? Bueno, de la teoría. Y de ahí pasamos a la práctica. Entonces, sí, es un camino de la filosofía a la práctica, haciendo una parada muy necesaria por la teoría. Conductismo radical, contextualismo funcional, conducta verbal, teoría de marcos relacionales, principios y supuestos básicos de ACT. Y conocer el funcionamiento no siempre es indispensable, pero siempre aporta. ¿Qué quiero decir? Que sí puedes saltarte de pronto directo a la práctica, sin tener ese fundamento de las bases teóricas o filosóficas. Sí sirve, sí, o sea, es una técnica aplicada también. Ahora, cuando conoces ciertos preceptos filosóficos y ciertas cuestiones teóricas como un poquito más detalladas, lo que pasa es que cuando te atoras sabes más o menos en dónde está la atoración. Nunca sé cómo decir esta palabra, entonces puedo decir atoramiento, atoración, el atore, pero ustedes me disculparán, saben a qué me refiero. Entonces, ¿en dónde está la atoración? Ahí volteas a ver con ojos teóricos y dices, creo que, no sé, está pasando algo en su contexto que le está reforzando muchísimo este patrón de comportamiento verbal gobernado por reglas que le atañe o que le ata o que le detiene a estos obstáculos como si los fuera a eliminar en vez de que los esté aprendiendo a saltar, por decir algo muy genérico de X persona. Ya sé más o menos teóricamente por dónde puedo abordar este atasque. Bueno, pues vemos. Luego hacemos un descansito de 10 minutos. Luego aprendemos a bailar en el Hexaflex. No, me salté algo. Después de la introducción brevísima vamos a practicar. 4 personas. 2 que quieran hacerla de terapeutas, 2 que quieran hacerlas de pacientes. Ahí voy a estar atento.
para poder como, si hay que hacer interrupción, si hay que dar retroalimentación, si solo hay que permitir, ay, pero ahí vamos a estar atentos, porque esta práctica es justo lo que nos permite ir detectando primero en tiempo real cómo reconozco estos conceptos. Primero, eso es práctica, estos conceptos, cómo se miran, cómo se trabajan, cómo se hablan. Y luego viene la integración de la experiencia al final. Porque después de la primera práctica, en donde todavía no hayamos visto ni las bases filosóficas ni nada, van a decir, ay, pues digo, suponemos que ya tenemos cierta práctica, alguna vez hemos practicado cierto tiempo, hay distintos niveles de práctica, pero a ver cómo es, primero practicar casi que aventándose al ruedo, luego ver un poquito de teoría y luego volver a practicar. Y antes de volver a practicar, en este ejercicio de aprender a bailar en el Hexaflex, me gustaría, si alguna o alguno de ustedes quiere participar como voluntario o voluntario, hacer un modelamiento. ¿Cómo se ven los 6 procesos del Hexaflex en tiempo real? Incluso voy a ir haciendo pausitas porque va a ser un juego de roles, no va a ser algo necesariamente muy privado o real, pero sí una conversación cotidiana con, desde siempre, puesto el lente del análisis funcional. Entonces, ya después hacemos la otra práctica y cerramos. Va, este es el objetivo, colegas. Es proporcionar a los participantes, a ustedes, una formación básica en principios, procesos y técnicas de ACT para que puedan comenzar a aplicar de manera efectiva en su práctica clínica. Es un enfoque muy clínico. Es un enfoque de herramientas que pueden ustedes utilizar para ayudar a las personas que acuden por sus servicios profesionales. Es una herramienta que pretendemos y vamos a ir viendo si sí está ocurriendo así o no, pero es una herramienta que pretendemos que a lo largo de 12 semanas, 10 sesiones, les proporcionen habilidades clínicas de la experiencia, de la práctica, con una base del conocimiento. Durante el entrenamiento se abordarán diferentes procesos del Hexaflex, se realizarán análisis funcionales y estaremos practicando y revisando habilidades clínicas generales de los terapeutas. Hoy en esta sesión, pues el objetivo 1, quería que conocieran la estructura del taller, ya se las presenté. Aprender a identificar 6 procesos básicos de ACT, además de los procesos transteóricos supuestos en las intervenciones basadas en evidencia. Identificar las corrientes filosóficas. Alguien, a ver, pregunta, chat, micrófono, como quieran. Digo aquí, y ya lo dije 2 veces, procesos transteóricos, o incluso voy a decir modelos transteóricos, si quieren. Procesos o modelos. ¿Qué es eso? Quien quiera. ¿Qué es un proceso transteórico? ¿Qué les suena? Que podemos implementar distintas teorías dentro de la terapia. No, no es eso. Gracias. ¿Alguien más? Es un poco al revés, como dijo Carol, al revés. Son procesos que trascienden o atraviesan más allá de la teoría desde la cual estemos practicando, desde la cual estemos trabajando nuestra práctica clínica. Podemos, por ejemplo, ser humanistas, podemos, por ejemplo, ser conductistas, podemos, por ejemplo, ser psicodinámicos, podemos, por ejemplo, ser de alguna otra corriente, incluso alternativa, de estas terapias alternativas, incluso las que no están basadas en evidencia, incluso las que la evidencia dice que lastiman, incluso esas. Y estos procesos transteóricos van a estar presentes en todas, nada más que no en todas van a ser reconocidos. Y el tema aquí es poder reconocer cuáles son los procesos transteóricos. ¿Qué es esto? Alianza terapéutica, análisis funcional, aunque algunos ni siquiera lo utilicen, es un proceso transteórico, es una modalidad de ver el comportamiento mientras ocurre en tiempo real en la sesión. También el análisis o la evaluación funcional es algo que está pasando ahí entonces ese es otro proceso transteórico, ¿sí? El paso del tiempo y el aprendizaje es otro proceso transteórico. Las personas aprenden, pero no nada más luego nos queremos poner la medallita y decir, ah, sí, pues claro, no, o no les ha pasado, a ver, me voy a ventanear, ¿no? Una consultante, niña,
6 años y empezaron a venir a terapia, pero yo más bien a sus papás, porque vinieron juntos, les di 2 o 3 como, pues orientaciones muy puntuales, ¿no? De, a ver, es que con la ansiedad tú le estás transmitiendo tu ansiedad, porque cuando tú te pones ansiosa porque se va a ir a la escuela, ella, pues reacciona, ¿cómo está reaccionando? X. Y vino 2 o 3 veces, justo hablando del número de sesiones, ¿no, Estela? O sea, vino como 2 o 3 veces. Ahorita creo que ya estamos cerrando en la quinta sesión, pero muy espaciadas, ¿no? Y pero me decía, es que estoy muy, muy, muy agradecida porque me ayudó con mi hija y de verdad el cambio que yo veo es, y no, o sea, no me burlo, pero me da un poco de pena, más bien, yo creo por eso me río, ¿no? Porque dice, de verdad el cambio que yo vi es así espectacular, ¿no? Y yo, bueno, o sea, y como con los niños de repente, desde mi experiencia trabajando con infancias, que no es mi área de especialidad, pero de pronto si llegan, les atiendo, ¿no? Me tardo mucho tiempo justo en hacer vínculo, porque creo que ese es un proceso súper importante, la vinculación o la alianza terapéutica. De pronto sí me da esta sensación interna, es una lucha interna, decir, ay, no estoy haciendo nada, ¿no? Que estoy trabajando, pero de pronto pues te cuentan esas cosas y dices, wow. Entonces, les estoy diciendo esto porque a veces vamos a hacer intervenciones que concomitantemente, al mismo tiempo, paralelamente, ocurran con una serie de eventos contextuales fuera de la sala de terapia en la que trabajamos como profesionales y que también puedan explicar el cambio. O sea, neta, decir, pues es que la terapia no fue, cambió su contexto. Cambió de trabajo después de 15 años, ya quería, encontró un trabajo que le gustó un chorro y de repente como que le ayudó mucho con la depresión, con el patrón de depresión, ¿saben? Entonces no hay que olvidar que también hay procesos de tiempo y aprendizaje que están ocurriendo y también para él o la terapeuta. Hay sesiones en las que no dormimos bien o estamos de peor humor o estamos de mejor humor o X. Esos procesos de aprendizaje y que están completamente fuera del control experimental, que se puede, que no es un experimento, pero veremos que hay formas de abordarlo así. Pero bueno, del control de los estímulos que están ocurriendo en la interacción de semana con semana, de sesión con sesión durante una hora, esos también forman parte de los procesos transteóricos y también se pueden voltear a ver qué te está pasando afuera de sesión, cuéntame. De hecho, hay enfoques terapéuticos que se enfocan mucho en cómo lo que se trabaja dentro de sesión se tiene que ir a generalizar mediante ensayos explícitos de poner en práctica esta habilidad que me mostraste hoy en sesión allá afuera. Pero no es tal cual como lo vamos a trabajar en ACT. En ACT suponemos que van a empezar a emanar de manera más libre o natural estas conductas de cambio. Identificar las corrientes filosóficas detrás de ACT, las bases de la teoría del marco relacional y los principios conceptuales. Distinguir, que es lo que les decía hace rato, el aprendizaje de conocimiento teórico, conceptual, práctico y experiencial. Y les voy a hablar rapidísimo de un modelo que está informado, basado en ACT, que se llama DNAB y que tiene que ver con esta noción del yo como contexto. ¿Ok? Es un modelo del yo como contexto súper útil, sobre todo para trabajar con adolescentes, con niños cuesta un poquito más de trabajo, con adolescentes funciona bien y también en algunos casos con adultos, no para que lo pongan en práctica, sino lo voy a utilizar como explicación de algo que quiero distinguir entre conocimiento teórico y conocimiento experiencial. Observar una interacción terapéutica de juego de roles e identificar los 6 procesos del Hexaflex y llevar a cabo una práctica inicial de habilidades ACT. Ok, entonces vamos a empezar con ACT en una cascarita, para lo cual necesito dejar de compartir. Les quiero preguntar mientras tanto, regálenme una pregunta, una duda, algún comentario, algo que no haya quedado claro, algo que, lo que sea, antes de pasar a la presentación de ACT. Ujú, Carol. Gracias, gracias, señor. Este, Me parece que sí se puede trabajar la terapia ACT, pero también es algo muy holístico porque se va juntando muchas, digamos, pequeñeces de distintas teorías que se pueden aplicar según lo que esté ocurriendo, según la problemática que se nos esté presentando. No nos vamos a tener exclusivamente, es que yo soy de la teoría cognitiva conductual y se acabó, sino que podemos incluir, sacar un poquito de la que nos ayude a
Es que estás confundiendo, Carol, y qué bueno que haces ese comentario porque quiero puntualizar que estás confundiendo teoría con técnicas, ¿sí? Entonces, cuando dices, voy a sacar esto de esta teoría, voy a sacar esto de esta otra teoría, voy a sacar... En realidad, ahí estás tú justo teniendo una aproximación holística o ecléctica que tiene sus propios pros y contras, tiene sus propios cuerpos de discusión alrededor de si funciona o no, no me voy a meter en eso, pero sí quiero puntualizar que el enfoque de ACT, y por eso es tan importante partir de una base filosófica, porque tiene una coherencia continua. Ahorita te doy la palabra, Francisco, muchas gracias. Tiene una coherencia continua desde la base filosófica, pasando por la teoría, pasando por por la captura de datos, de evidencia científica, que sea si esto funciona así, y ahorita también te doy la palabra, Lorena, gracias. Entonces es bien importante decir, no, no es ecléctico. Sí, quizás estás hablando, Carol, un poco de que los términos medios que utiliza para comunicar los supuestos procesos en los que trabaja, porque sí son supuestos, todas las teorías son supuestos sobre cómo funciona la realidad. La teoría es un mapa, la teoría no es la ciudad, ¿ok? Entonces, sí es cierto que podemos confundirnos en la terminología por ser términos medios, mas no es cierto que ACT se nutra de distintas teorías ni sea un enfoque holístico. Entonces, recapitulando, la técnica la podemos tomar de distintos lugares. Los colegas humanistas que conozcan quizás un poco de psicoterapia gestal, a mí me parece, por ejemplo, que la técnica no es la teoría de la silla vacía, es la técnica de la silla vacía. Se puede utilizar desde un enfoque contextual con muchísima gracia, con mucha función, con mucha experiencia, ¿sabes? Hay muchas técnicas que vienen del humanismo que son técnicas súper experienciales, existencialistas, de contactar el vacío de estar vivo. Entonces, pues, bueno, más del vacío de estar vivo después. Muchas gracias, Carol. Te quiero escuchar, Francisco. Adelante. Sí, gracias, Tomás. A mí me gustaría saber igual un poco como tu perspectiva u opinión más bien personal al respecto de lo que se habla como del enfoque de integración conductual contextual, aunque bueno, no sé si enfoque de integración sea la manera correcta de expresarlo, pero espero que comunique mi punto, ¿no? Por ejemplo, que planteaban unos autores brasileños, Abreu y Abreu, por ahí del 2017, no sé si lo revisaste, que tiene un título un poquito chusco, se llama Terapias de Cuarta Generación, no sé cómo en broma, pero bueno, así le ponen. Pero esto que algunos plantean de integración conductual contextual, pensando en, por ejemplo, ACT, DBT, FAP, activación conductual, porque ahorita, justo con lo que decías de qué hacer en ciertas soluciones, inclusive DBT lo plantea por la naturaleza en el contexto en el que se creó DBT. Hay cierta estructura de qué hacer, de cómo irse moviendo, que me parecen súper útiles, pues en general, como en procesos de terapia, especialmente también conductual contextual. Y me gustaría conocer justo como tu opinión al respecto. Gracias. Sí, y qué gusto saludarte también, Francisco. Me da gusto verte por acá. Creo que es una buena pregunta. No creo que se pueda responder, perdón, de una sola manera. Creo que es una pregunta que al mismo tiempo abre preguntas, lo cual por eso también está chido. Voy a intentar contestar lo que desde mi postura entiendo de lo que estás preguntando, porque no conozco ni el artículo que me dices, ni el planteamiento integrativo conductual contextual tal como lo estás mencionando. Nunca he escuchado ese término y quiero reconocer que desde ese lugar de ignorancia del término parte mi respuesta. Ahí va. Me parece que es fundamental distinguir qué queremos decir con conductual contextual. Y por eso, regresando a la base filosófica del contextualismo funcional, ahí hay un entendimiento de un principio de realidad. En el paper original del 88 de Hayes, de una mirada filosófica, dice que hay por lo menos 4 posturas filosóficas, también basado en un solo texto de un solo autor que es filósofo, esteta, ni siquiera es psicólogo ni nada, pero dice, a ver, basado en el texto de Peppers, voy a plantear estas 4 posturas filosóficas y decir que el contextualismo funcional es la base filosófica de mi modelo teórico que estoy desarrollando, de cómo funciona el lenguaje humano, de cómo funciona la terapia, de cómo funciona la aproximación hacia el pensamiento y conducta humanas.
pero lo estoy integrando con conductismo radical. O sea, de hecho, en el paper dice, para mí el conductismo radical es perfectamente coherente como con la filosofía del contextualismo funcional, aunque de suyo dicen es una filosofía en sí misma, no es una teoría el conductismo radical, es una forma de ver el mundo, el comportamiento de los seres vivos en el mundo, hasta de las plantas, en función de sí una mira más amplia evolutiva, que esa, si se fijan, en ninguna de las terapias basadas en evidencia se pierde de vista. Ese sí es como el gran supuesto básico que une a todas las filosofías que estén orientadas hacia el conocimiento científico. Ninguna teoría científica parte de una noción de que la evolución es una teoría incorrecta. ¿Sí? Bueno, esa es la perspectiva evolutiva. ¿Qué quiero decir con integración? Para mí, integración es entender que el contextualismo funcional tiene un principio de realidad. ¿Cuál es este principio de realidad? La realidad depende de que las cosas funcionen en su contexto. ¿Cómo defines que funcionen en su contexto? Por ensayo y error. Variación, selección y retención son los procesos básicos. Variación de conductas, variación de genes, variación de mutaciones, variación de posibilidades. Selección de esas que se variaron. ¿Cuáles selecciona? ¿Quién selecciona? A ver, voy a hacer una pregunta. Lorena, tienes la mano levantada y sí te voy a dar la palabra, pero estuvo buena la pregunta, ¿no? Pero voy a preguntarle a Javier, ¿quién selecciona las cualidades que se quedan en el individuo o en la especie, dependiendo del enfoque que le pongas? ¿Quién selecciona qué conductas o qué cualidades que variaron se van a quedar en la historia ya, en los patrones de comportamiento del individuo? ¿Quién lo selecciona, No sé si quién, pero ¿qué proceso? Pues el reforzamiento. Entonces, ¿quién es el ambiente? Es su contexto, ¿sabes? ¿Cómo interactuó con el contexto? Lo que ocurre en el contexto va, y es una postura de conductismo radical. El comportamiento se hace variable y se selecciona y se retiene en función de su interacción con el medio. ¿Qué determina el comportamiento? Es lo que dicen que es un pensamiento un poco circular, y es cierto, es uno de los problemas filosóficos del conductismo radical. Este es el pensamiento circular. ¿Qué determina la conducta? La conducta pasada. ¿Y qué determinó la conducta pasada? La conducta pasada. Entonces se va encadenando, pero también es cierto que el contexto es el que determina la conducta, es el que dice, si estas cosas pasan y la persona o el individuo o el organismo obtiene ciertas cosas para las que ya está cableado o cableada, si es cierto, evolutivamente para responder, entonces se van a seleccionar estos patrones de conducta. Si estos patrones de conducta no tocan este facto, este estímulo reforzante externo, que además ya está cableado, cómo se procesa internamente, entonces no se van a permanecer. Entonces, bueno, respondiendo, gracias, Javier, respondiendo ya nada más es variación, retención, variación, selección y retención, ¿ok? De conductas y también de rasgos conductuales, pero evolutivos, de los que son genéticos, ¿sí? ¿Cómo se integra? Bueno, desde la perspectiva del contextualismo funcional, entonces el criterio de verdad es si funciona o no funciona, no si es bueno o malo, no si es un aparato y está descompuesto y hay que arreglarlo, no, el criterio de funcionamiento, el criterio de verdad es si funciona, punto. No ve al humano como una máquina. Desde ahí se integra con el conductismo radical esta noción de que las personas sufren por una cuestión de conducta verbal que limita las acciones. Entonces, ¿cómo se integra? Y respondiendo a la última parte de tu pregunta, por ejemplo, cuando dicen si DBT es una terapia contextual, yo diría depende de la cultura, porque la cultura es la que pone los parámetros que definen que es una terapia contextual. En la cultura de Latinoamérica, DBT es una terapia contextual. En la cultura de España, DBT es una terapia contextual por pura asociación. Son enmarques relacionales al final de cuentas. Hemos visto la relación entre DBT, ACT, FAP, terapia integrativa de pareja, en tantos paquetes culturales, tantos, que sí, desde esa perspectiva es una terapia contextual de tercera generación. Ahora, ¿es el único criterio, los paquetes culturales y la asociación? No, hay otros criterios. Hay un paper, no me acuerdo la fecha, pero es bastante, bueno, tendrá unos 15 años o 10 quizás ese paper, en donde Steve Hayes compara lo que él empezaba a llamar entonces terapia basada en procesos con otras terapias.
y una de ellas es DBT. Entonces, DBT para él no es propiamente una terapia contextual porque carece de este enfoque basado en los procesos. Digamos que tiene técnicas, pero estas técnicas como que no tienen un respaldo teórico de decir estoy trabajando en este proceso, aunque sí se puede ver desde otra mirada que sí hay procesos involucrados, nada más no son explícitos. ¿Qué es entonces para mí la terapia contextual? Es la que emana de la raíz filosófica del contextualismo funcional, toma en cuenta la teoría de marcos relacionales como una guía de cómo funciona el pensamiento o la conducta verbal interiorizada de las personas y sobre esa guía construye técnicas y estrategias y métodos para trabajar con lo que supone genera el sufrimiento humano, que es patrones verbales que limitan o atoran el comportamiento. Espero que, o sea, le di bastantes vueltas, pero gracias por la pregunta. Se podría responder de otras mil maneras. Gracias, Francisco. Lorena, te escucho. Sí. Buenos días. Tal vez me Buenos estoy días. adelantando, pero ahorita me surgió la duda de cómo, o sea, cómo adaptaríamos esta técnica o este modelo terapéutico con las infancias, ¿no? Ya que la mayoría de la información que yo tengo al trabajar con niños es más como cuentos quizás o con juego, ¿no? Para modelar una conducta. Pero Ujú. me surgió la duda, ¿es posible adaptar este modelo para cuando se trabaja con infantes? Sí, claro. Número uno, existen protocolos incluso, ¿eh? O sea, te voy a hablar de lo que existe, de cómo yo le hago y de cómo creo que le pueden hacer si trabajan con infancias. Lo que existen son protocolos. El modelo más popular para trabajar con niñas y niños de entre, ya verbales, ¿no? De 5 años hasta 10 años por ahí, y también con adolescentes, sí, con adolescentes, pubertad, adolescencia. Es el modelo que les decía hace rato, DNAB. Es un modelo que por sus siglas en inglés es el descubridor, el que nota o se da cuenta, y el consejero. Discoverer, Noticer y Advisor. Y la B es de valores. Pero desde este modelo creo que se pueden trabajar cosas padres con niños. Existen protocolos. Sí existen, probados. Sí funcionan. O sea, lo que ya está estructurado sí funciona. ¿Cómo trabajo yo? Yo me aproximo un poquito desde entender cómo funcionan las redes de pensamientos de las infancias. O sea, por eso luego me tomo mis buenas sesiones si no hay prisa para hacer evaluaciones funcionales, pero de conducta relacional, que es otra cosa que vamos a ver a lo largo del curso. Está la conducta respondiente, la de las tripas, la de los músculos involuntarios. Está la conducta operante, la que opera en el ambiente para obtener cosas. Y tenemos otro tipo de conducta que hoy le voy a llamar conducta relacional, que es la conducta de los pensamientos. Pensar es conducta, depende del enfoque con que lo mires. Para el contextualismo funcional, pensar es conducta y se llama ese tipo de conducta, no es ni operante ni respondiente, es conducta relacional. Entonces, para regresar al punto de los niños y las niñas, la aproximación que yo utilizo es conocer más o menos cómo está relacionada su conducta verbal con su conducta no verbal. Observar, y hago mucha observación. Veo qué cosas dicen, primero tienen que agarrar confianza, te empiezan a platicar más cosas, de pronto te sueltan unas cosas que dicen, pero yo hablo mucho, juego juegos de mesa, juego videojuegos en la computadora, pero lo que más me interesa es escucharles hablar y verles comportarse. De regreso, entonces, nada más cerrando, sí existen protocolos, te recomiendo buscar en Google DNAB, ACT Niños. Eh, yo trabajo aproximándome de esta manera y mi último punto, Lorena, y gracias por la pregunta, era decir que creo que para trabajar con infancias es necesario ponerle mucha creatividad, mucha. Dices, ¿cómo le hago? ¿Juego? Pues si quieres. ¿Cómo le hago? ¿Platico? Pues si quieres. ¿Cómo le hago? ¿Le leo un cuento? Pues si quieres, nada más estratégicamente estructúralo de tal forma que sepas qué proceso estás trabajando. ¿Cómo enmarcas los procesos que vas a trabajar con los niños? Te recomiendo el modelo de NAB. Ya está estructurado y qué procesos y cómo se trabajan y ya existe. Ok, pues vamos entonces, justo en este momento les voy a dar un breve descanso de 10 minutos. Nos vemos ahorita en 10 minutitos. Tomen un café, muevan las piernas, hagan lo que quieran. En 10 minutitos nos vemos y vamos a hacer la práctica. ¿Va? Sale. Ahorita nos vemos.
Ok, pues estamos de regreso. Manifiéstense, ahí están. ¿Qué onda? Humberto, ¿te quedas hasta el final? ¿Sí? Chido, gracias. ¿En qué nos quedamos, Javier? ¿Qué íbamos a hacer o qué? No te escucho, pero Perdón, estaba en mood. sí. Imagino que seguir con esa parte de la teoría, ¿no? De funcionando, como las bases teóricas de ACT. ¿Para qué? Y esta es una pregunta muy act, cuando uno pregunta ¿para qué? ¿Cuál es la función de lo que estamos haciendo? ¿Para qué hacer eso? Mm. Em, o sea, para mí es como para poder tener esta tranquilidad de la coherencia, Ok, ¿no? Eso es un combo muy bien armado. ok, la coherencia entonces Y también eso sí, le va a dar como un entendimiento muy claro a la intervención, a la herramienta, a la técnica específica. para eso justamente, ¿sabes? Es como sí, el proceso y el propósito. El propósito es para poder poner en práctica estas herramientas de las que hemos estado hablando, que vamos a conocer a detalle. Ahorita nada más es como hablar de que hay unas herramientas, no las conocemos. ¿Para qué conocer las bases o los fundamentos teóricos y conceptuales? Para poder practicar con esta coherencia que estás diciendo. Gracias. Ahí va entonces. ¿Cuáles son estas bases? Y voy a hablar de unas bases muy prácticas. Esta es una introducción muy minimalista al modelo de terapia de ACT. Seguramente, si ya lo han leído, si ya han tenido entrenamiento, si ya conocen, les va a resultar todo muy familiar. Sin embargo, en cada una de las diapositivas que les voy a presentar a continuación, le quiero dar como un pequeño giro a ver qué tanto entendemos desde la conceptualización de las cosas y qué tanto entendemos desde la parte práctica de las cosas. Ok. Esto es porque lo saqué originalmente y lo he ido cambiando, pero que sepan que esto es del libro original de Ross Harris, el de Act Made Simple, la primera edición. De ahí sale esta presentación y ya la fui adaptando, pero pues o sea, todo el crédito es para ese libro. ¿Ok? Los libros y los materiales que luego vayamos hablando, los podemos compartir en el grupo de WhatsApp. Ahí hay gente que tiene acceso a esos PDFs, entonces veamos si los comparte. Va, ahí va. ¿Qué es mente? Carol, Sí, señor. Mente es el proceso cognitivo, los pensamientos. ok, gracias. Lo voy a definir en términos todo minimalistas, simples, básicos. No sé si básicos en términos de ciencia básica, y básicos en términos del menor lenguaje posible. Lenguaje entre corchetes verbal, humano. ¿Por qué verbal entre corchetes? Porque también hay lenguaje no verbal. Nada más que el lenguaje no verbal siempre se interpreta desde el lenguaje verbal. Hay algunas cues contextuales, algunas pistas de cuando la gente hace ciertas cosas, se mueve de ciertas maneras, se tensa de ciertas formas, se sonroja ante ciertos eventos. Todo eso le llamamos lenguaje no verbal, pero su interpretación es 100% verbal. Sí, nuestros cuerpos también reaccionan, obvio. Hay lenguaje no verbal, 100%. Pero si entendemos que el lenguaje verbal es una serie de signos, de símbolos, de gestos, de palabras, de sonidos, que adquieren significado en un contexto cultural específico, hasta el lenguaje no verbal de pronto es verbal. Pero bueno, lenguaje verbal humano, eso es mente. ¿Cómo? Pues interiorizado. Eso sí, cuando hablamos de mente hablamos de la supuesta interiorización de las palabras de las que somos capaces las personas verbales. Ahorita están pensando en palabras, aunque no estén hablando. Ahorita cada una y cada uno de ustedes, en donde sea que estén ubicados geográficamente, observen a su alrededor y vean cómo su mente les habla de todo lo que está alrededor suyo. Todo.
todo tiene una palabra que la mente le puede adjudicar. Y vamos a ver pues que la mente no es ni nuestra amiga ni nuestra enemiga. Es un producto secundario de la evolución de los primates que supuestamente dieron origen a lo que hoy llamamos Homo sapiens sapiens. Y una de sus principales características justo es el uso del lenguaje simbólico. Entonces no podemos prescindir del entendimiento o de una aproximación al entendimiento, eso es una teoría, una aproximación al entendimiento del lenguaje simbólico. Bueno, eso es mente. ¿Y cuál es el objetivo de ACT? Michelle González, justo prendiste tu cámara, así que lo siento, pero qué bueno que participes. ¿Qué será el objetivo de ACT? El objetivo de ACT, bueno, referente a lo que yo conozco, es como que, pues esta parte como tal lo dice, la aceptación, el compromiso. No sé si estoy en lo correcto. Ok, gracias. Vamos a ver. Develemos la respuesta correcta. No es la respuesta correcta, es mi respuesta. Tu respuesta puede ser la respuesta correcta, tal vez no más para ti, pero puede ser la respuesta correcta. Todo se trata de tu convicción por lo que estás diciendo y tu confianza. Vamos a ver. En términos simples, ¿quieres sentirte mejor o quieres aprender a sentir? Bien, perdón, es que me está tapando. ¿Quieres sentirte mejor o quieres aprender a sentir bien? Y aquí hago un jueguito de palabras cuando digo sentir bien. No estoy diciendo sentirte bien, también podría decir sentirte bien, pero cuando digo sentir bien es como si utilizara la palabra bien como un parámetro de corrección de que existe una técnica o una serie de técnicas o estrategias para aprender a procesar o a contactar, mejor dicho, nuestros sentimientos, nuestras emociones, como le quieran llamar, nuestro afecto, nuestros cambios internos viscerales asociados con una idea de estado de ánimo, como le quieran llamar. Sentir bien eso, no que eso cambie, no que eso solamente sea felicidad lo que me atrevo a sentir, júbilo, dicha, alegría, amor, sino que me atreva o pueda o encuentre forma de sentir toda la gama de sentimientos, todo el arco iris de sentimientos, que además sus divisiones son estrictamente arbitrarias. Sentir lo que se siente vivir. ¿Qué quieres? ¿Sentirte mejor o aprender a sentir bien? Y la respuesta que le quiero dar a esta pregunta consiste en crear una vida rica, llena y significativa, aceptando el dolor que inevitablemente la vida misma conlleva. Aprender a vivir en la medida de lo posible, sin renunciar a las experiencias que, aunque a veces duelen, nos conectan con las cosas que siempre importan. Es mindfulness. A ver, le voy a preguntar a alguna de las personas que supuestamente está presente por acá. A ver, Paulina Peña, ¿estás por ahí, Paulina Peña? Sí estoy. Hola, ¿cómo estás, Pau? Bien, gracias. Qué bueno, me da gusto saludar. ¿Qué es mindfulness? Mindfulness es estar en el instante presente, como creo que es convertirte en presencia. Es no juzgar lo que está ocurriendo, simplemente eso, yo lo defino más como convertirte en presencia. Va. Muchas gracias, Pau. Te agradezco mucho y gusto verte por acá. Vamos a ver la definición simple. Les repito, neta, no creo que haya definiciones correctas o incorrectas. Sí puede haber definiciones que se salgan del marco de coherencia de lo que estamos hablando, pero lo que nos acaba de compartir Pau me parece muy coherente. Atención plena, dice Esther por el chat. Gracias. Así lo definiré. Poner atención con flexibilidad, apertura y curiosidad mientras nos está ocurriendo la vida. No en la vida que nos podría ocurrir, ni en la vida que nos ha estado ocurriendo, sino en la que está aquí y ahora. Y es bien elusivo definir el aquí y el ahora.
filosóficamente, en términos religiosos, en términos espirituales, en términos técnicos, en términos conductuales. Es bien complicado definir qué es atención plena en el presente. Es uno de esos conceptos elusivos que de pronto esquivan los mejores intentos de la teoría de la conducta, del conductismo tradicional, radical, para ser definido. ¿Es una acción? ¿Es un estado? ¿Es un pensamiento? ¿Es un comportamiento? ¿Es una cadena de comportamientos? ¿Es una forma de relacionar ideas en un contexto específico? Por eso mejor en términos simples, ¿no? Poner atención con flexibilidad, apertura y curiosidad. Bye. Exaflex. ¿Qué onda con el Exaflex? Pues ya, vamos a empezar a afinarnos para hacer una practiquita, ¿va? Quiero ir viendo quién va a querer practicar el día de hoy. A ver, ¿quién quisiera? Van a ser 5 minutos nomás, ¿ok? Quiero ver si podemos dar chance de 2 intervenciones. La primera, Paulina Peña, ya está, ya tenemos. Ella va a ser nuestra primera terapeuta. Ahorita todavía termino la presentación, pero nos vamos orientando hacia allá. ¿Quién va a querer ser él o la primera consultante? ¿Quién le va a ayudar a Pau participando, haciendo el rol de consultante, de paciente, como le quieran llamar? ¿Quién dice yo? ¿Quién yo diga? Yo quería ser paciente. ¿Quién? ¿Sol Zamora dijo? ¿Quién No, quería ser no, paciente? ¿Pau? yo, Paulina, quería ser paciente, Va, Sol, pero ¿quiere ser la terapeuta de Pau? 5 minutos. Los mejores 5 minutos de terapia que haya recibido Paulina en su vida, de esas terapias transformadoras. Y dejen ustedes de intervenciones breves de que 4 sesiones, ¿no? Dejen ustedes de intervenciones focalizadas e intensivas de que una sesión de 35 minutos. Ahorita, Pau, Sol te va a cambiar la vida en el espacio de 5 minutos. Ajá. Y en esta experiencia transformadora de la que todos vamos a ser testigos, vamos a intentar observar esto. Va, gracias. Entonces ya tenemos nuestras primeras participantes. Esto es lo que quiero que observen. Tengan este marco en mente. Ya definimos qué es mente. Conducta verbal interiorizada, ¿va? Tengan esta conducta verbal que les presento en forma de símbolos. Intenten integrarla. Se van a perder de pronto. Es común cuando queremos aprendernos los puntos, los 6 puntos del Hexaflex, los aprendemos en orden o lo que sea, sí, pero intenten integrarlos, ténganlos presentes. A ver, defusión y su contraparte la fusión, aceptación y su contraparte la evitación, atención presente y su contraparte o sus contrapartes, la atención al pasado o al futuro. Yo contexto, yo concepto, este es el más elusivo, este si quieren ahorita esquívenlo y al final les digo qué onda, cómo lo podríamos enfocar. Pero bueno, acción comprometida y su contraparte la inacción o la acción impulsiva. Y valores o su contraparte, el no tengo idea de qué me importa. Falta de dirección. Y esto, si quieren, también lo podemos enmarcar, si les sirve, en 3 columnas. Apertura, conciencia y compromiso. Este es el triflex. Apertura, ahorita que Paulina hablaba de presencia, ahí está presencia, apertura y acción. Dentro de la apertura podemos encontrar la difusión y la aceptación. Dentro de la presencia, el presente y el yo contexto, el yo observador. Y dentro de la acción comprometida y los valores. Entonces, momento presente, ¿va? Entonces podemos ver el maravilloso ejemplo de los perros que suponemos piensan así. En una de esas no, en una de esas el pobre perro está así como bien agüitado o bien grave, tuvo un mal día, su dueño lleva 8 horas sin aparecer en la casa y piensa que ya lo ha... No se sabe, pero vamos a suponer que esta sería un buen contraste de cómo se piensa con la mente llena o con la atención plena. De fusión, en términos simples. A ver, ¿quién se avienta una definicioncita lo más simple que pueda de difusión? A ver, voy a preguntarle a Jessica Zapata, ¿estás por ahí? No está. ¿Alguien más? ¿Quién me quiere dar una definición de difusión simple? A ver, Carol. Es la acción de notar los pensamientos. Ok, bien, gracias. Bastante puntual.
Sí, si la pudiera complementar, diría observar hacia los pensamientos y no desde los pensamientos. Justo eso. Aquí les voy a definir de una forma un poquito más técnica, así. Debilitar influencia de las palabras habladas o pensadas sobre las acciones. ¿Qué quiero decir con debilitar la influencia? Que las palabras habladas o pensadas no dirijan o controlen siempre el comportamiento. Que a veces pensamos, el ejemplo más común cuando hablamos de difusión es este pensamiento intrusivo de que quiero hacer algo, pero mi mente me dice que no puedo. Esa es una palabra hablada o pensada. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Cómo debilito la influencia? Porque normalmente este pensamiento no puedo está atado a las acciones, es decir, no lo intento, o me frustro o me rindo antes. ¿Cómo debilito la influencia de esta palabra que parece cierta porque no he podido hasta el momento sobre la acción de intentar o de lograr? Bueno, aceptación en términos simples. Hacer espacio para permitir que los pensamientos y emociones que trae la experiencia en el presente aparezcan tal cual son, soltando la lucha y los intentos por controlar o evitar el malestar. En una palabra, aunque no es puntual, o sea, no es tal cual, pero la palabra soltar invita mucho a entender en la práctica y en la experiencia el concepto de aceptación. ¿Soltar qué? La lucha en contra de mis malestares. Y es de los procesos obvios centrales de la terapia de aceptación y compromiso. Y no es tan simple, pero tampoco es tan complejo. O sea, de pronto tiene una simpleza que cuesta trabajo, pero lo vamos a ver. Valores, en términos simples. Declaraciones verbales sobre lo que nos importa en la vida. Sirven para orientar, dirigir y dar sentido y flujo a nuestras acciones. Sol, ¿por qué te importó usar estas 2 horas de tu vida en este espacio? Porque, porque quiero ser una mejor profesionista y saber más cosas, tener más herramientas para poder trabajar con mis consultantes. Ya, entonces es un valor profesional el que estás contactando en este momento cuando estás acá. Y cuando contactas tu valor profesional, ser mejor profesionista, dar mejor atención, servicio a tus consultantes, ¿cómo es tu conducta en flujo, en contacto con este valor que no es una meta? No es, ya soy mejor profesionista, es una forma de hacer las cosas, me estoy entrenando el sábado en la mañana. ¿Cómo es tu contacto con ese valor? ¿Cómo dirías que se siente estar comportándote alineada con algo que estás diciendo y te creo que es importante para ti? ¿Cómo es? Pues podría ser como con sentimientos encontrados. Ajá. Por un lado, implica hacer ajustes de horarios, un esfuerzo, cierta incomodidad, pero también es emocionante, eh, me, me entusiasma mucho eh, Ujú. y lo estoy disfrutando. Va. Pues ahorita vamos a darle todavía como más acción a esa inercia, porque la inercia conductual, que es un concepto básico, existe, este es un concepto creo que de los 60s o 50s del siglo pasado, behavioral momentum. La inercia conductual es como cuando empieza a comportarse el organismo y de pronto entra en una secuencia de contacto con reforzadores y el comportamiento empieza a hacerse hasta más resistente a la extinción. Y eso es justo lo que buscamos con los valores, meterle, inyectarle inercia a la conducta, pero no inercia caótica, no inercia impulsiva, no inercia hacia cualquier lado, sino inercia supuestamente orientada por una brújula interna que está buscando cosas valiosas, caminos, formas de hacer las cosas, no lugares, no puntos. El valor es como un norte en la brújula, no es llegar a cierto destino específico. Si camino de lleno por el norte, como me dice mi brújula, le voy a dar una vuelta a la tierra. Así es los valores, es más bien orientar la conducta más que llegar a puntos, pero los puntos también ocurren. Si camino de hoy, de aquí, de donde estoy, al norte, durante 3 meses y medio, voy a seguramente, digo, habría que ver para qué, ¿no? O sea, siempre es importante decir, oye, carnal, ¿qué quieres probar, no?
En este caso, pues chance y no es que nada más un ejemplo, entonces sería un gasto muy absurdo para el ejemplo que quiero probar, pero mi punto es que llegaría a lugares, ¿sí? Y esos lugares muchas veces están conectados con cosas padres, valiosas, reforzantes, ¿ok? Son como refuerzos verbales esos valores, nada más que en contacto con un objeto real o con una situación real, no nada más con una que nos imaginemos. Para eso está la ansiedad, para imaginarnos cosas horribles que no pasan. Y para eso está la esperanza, para imaginarnos cosas padrísimas que no pasan. Si la vida fuera un viaje, los valores son los símbolos que el yo, como brújula, busca para orientarse y navegar. ¿Bambi? Órale. Acción comprometida. En términos simples, llevar a cabo patrones de comportamiento cada vez más amplios, variados o en línea con los valores, independientemente de que impliquen ponerse en contacto con experiencias incómodas, difíciles, indeseables, desagradables. Yo como contexto, en términos simples, es un punto de vista. El yo como contexto es una perspectiva, un lugar psicológico, un marco relacional desde el cual observamos y procesamos la información que nos da nuestro medio en tiempo real de una manera específica. Y nuestro medio no es nada más lo que está afuera, nuestro medio también es nuestro medio interno, como si fuéramos una célula que tiene un medio externo y un medio interno. Y estos dos medios interactúan entre sí, el medio externo y el medio interno. ¿A través de qué membrana, Gabriel, interactúa el medio externo de los individuos, de las personas y de los animales y de los organismos? Pero bueno, las personas, ¿a través de qué membrana interactúa el medio externo y el interno? Porque esa membrana es muy relevante metafóricamente. Ahorita les digo por qué. Pero ¿cuál es la membrana que separa el interno y el externo y que los comunica, Gabriel? ¿Nuestra propia conciencia? No. Gracias, pero ahora sí, rotundo no. Gracias por participar. Gracias. Ajá. No, así no te, o sea, no te puedo decir más o menos, no, nada. Es una membrana, es un órgano físico que tenemos las personas. ¿Cómo se llama? Empieza con P y acaba con IL. ¿Sí? Más o menos, ¿les cayó la pista? Empieza con P y acaba con IL. Dice alguien, la Bien, pinche hiel. No, piel, la piel. Ajá. bien. Piel, la piel, eso, ¿ok? La piel. Bambi. La piel es la membrana que divide nuestros medios externos e internos y en la piel están estos órganos de los sentidos. Entonces, es un espacio psicológico en el que estas experiencias pueden ocurrir dinámicamente. La confluencia entre mi medio externo y el externo y lo que eso me provoca internamente y lo que yo cuando hago provoco externamente, porque cuando me comporto estoy interactuando y activamente modificando mi entorno con palabras, con actos, con presencia, etcétera. Todo el tiempo están comunicándose y es dinámico. Entonces, el yo como contexto, y hablando en términos más psicológicos, lo podríamos ver como un espacio, entre comillas, psicológico en el que ocurren las experiencias que yo observo, sin que signifique que tengo que hacer algo al respecto de ellas. Y esta es la parte más compleja del yo como contexto, sentarse en la silla del yo observador y neta no hacer nada al respecto. Y encaja perfecto con el proceso de aceptación, con el proceso de difusión, con el proceso de momento presente, con el proceso de clarificación de valores. ¿Para qué carajos yo querría observar mis reacciones internas y no hacer nada al respecto? Porque quizás hay algunos valores que se están perdiendo cuando me comporto reactivamente a estos cambios internos y externos tan súbitos, tan incontrolables. Y finalmente con el proceso de acción comprometida, porque una vez que yo aprendo a observar desde este lugar a los pensamientos, no desde ellos, es probable que el rango de comportamientos en los que yo me pueda implicar aumente. Y regreso a estas tres bases evolutivas: variación, selección y retención de conductas. Tengo posibilidad de mostrar más variación en mi comportamiento, lo cual a su vez me permite practicar por ensayo y error y ver que algunas de ellas se van a seleccionar, es decir, me van a jalar, me van a ayudar, me van a servir, van a funcionar para lo que supuestamente quería, y se van a retener aquellas que sean las más efectivas. Pero para poder retener aquellas que sean las más efectivas dentro del marco de la terapia de aceptación y compromiso, vamos a estar todo el tiempo navegando desde los valores, pero en el yo como contexto. Como si el yo fuera un barquito en donde ocurre la vida. Se mueve todo el tiempo, pero no es la vida misma. Está ocurriendo ahí. Espero que sea claro. Si no, lo siento, es un concepto difícil y lo veremos lo mejor que se pueda. Hasta con algunas
un par de pláticas ahí de filosofía zen que tienen que ver mucho con esto, que me parecen útiles y claras. Pero bueno, contacto con el presente, en términos simples, notar lo que ocurre aquí y ahora con conciencia plena de nuestra experiencia, tanto en el mundo psicológico interno como en el ambiente externo. En resumen, no sé si puse algo aquí, entonces aquí me puedo auto... Sí, ya. No, es que este era de... No se lo quité, era de la presentación pasada. Ok, ¿practicamos? Entonces, Paulina y Sol, al resto de participantes les voy a pedir de la manera más amable y atenta, espérenme, que nos regalen el lujo de su atención y que se acuerdan que les dije que tuvieran un marquito en la mente. ¿Cómo se llamaba ese marquito? Vamos a ver. Jessica, ¿cómo se llamaba ese marco que les pedí que tuvieran en la mente? ¿No sabe? Perdón, no, me lo perdí. ¿Alguien que le ayude? ¿Cómo se llama ese marco que hay que tener en la mente que les pedí? Empieza con H y acaba con X. ¿Exaflex? Ándale, Exaflex. el Hexaflex. Ya está, ese es el marco que quiero que tengan en mente, ¿va? Entonces, les voy a dar 5 minutos, no les voy a dar mucha línea, no les voy a dar mucho guideline. Así salten al ruedo como quieran. Nada más les invito como son 5 minutos, a aventarse directo a la carnita. ¿Quién iba a ser paciente? Pau, ¿verdad? Ajá. Entonces, Pau, si quieres hablar de algo personal que no sea muy privado, íntimo, delicado, etcétera, puedes hacerlo. Si prefieres plantear como algo con lo que estés luchando con alguna consultante o algún consultante, igual puedes hacer lo que tú prefieras, lo que te haga sentir más cómoda, porque entendiendo que estamos en un espacio público, a veces hablar de las cosas personales puede ser medio incómodo, como tú quieras, ¿va? Te lo dejo a tu libre elección. Pero salta directo al problema. Sáltense, por favor, esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Había tráfico? No, pues estoy en mi casa. Ah, yo también. Sí, es que es sabadito. Entonces, no, pues aquí en el taller. Sí, ¿qué tal? No, pues ya vamos a hacer el eje. No, ya, va, directo. Ya lo hice por ustedes, ¿sale? Ya hice la presentación, ya hice el small talk, ya está hablado. ¿Va? No te voy a dar mucho guideline, Sol. Salta, intenta navegar el Hexaflex a ver cómo te lo da a entender tu experiencia hasta el día de hoy en este momento. Somos todos oídos. Yo cuento los 5 minutos en mi cronómetro y de pronto las voy a interrumpir si creo que es necesario o si no, ya al final hago algún comentario. Sale. Todos somos oídos. Pues resulta, Sol, que justo otra vez bueno, nació nuestro sobrino, el hijo de su hermano, hecho de estar en contacto con el peque, le ha despertado de nuevo este tema de la paternidad, que ya hemos hablado y que se sabe que nosotros no, pues hemos tomado la decisión de que no, por todo lo que tú ya sabes de mi tema de salud y por muchas otras cosas, pero ahorita lo veo súper movido. Aparte el chamaquillo es idéntico a la familia de ellos, o sea, se parece muchísimo a mi esposo, entonces creo que se le mueve el corazón, el útero, si tuviera. Y es muy doloroso para mí ver esto en el sentido de que siento que me siento un poco culpable, me siento honesta de haberle dicho de que él sabe que por qué yo no puedo, no quiero, no debo, pero por otro lado también me siento culpable de como de evitarle esta experiencia y tengo ganas de soltarlo y de decirle haz lo que tengas que hacer, pero a la vez no quiero perderlo y ahí estoy. Entiendo que es un tema muy difícil. Em, Oye, pero em, para ti, ¿cómo es esto pues, de la maternidad en ti? O sea, ¿cómo es esto? Mm, ha sido como un tema que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y con mi propio contexto. em, Desde siempre yo sabía, más bien
Ayer lo platicaba con unas amigas y les decía, yo la verdad que ni creía que fuera a llegar a la edad adulta por la enfermedad que tengo. Yo juraba de chiquita que yo iba a morir siendo una niña. Entonces, ser un adulto y pues pensar en estos otros temas es como fuerte para mí. En algún punto pensé que sí, que tenía todas las ganas de ser mamá, pero las características o las particularidades de mi enfermedad, el dolor, la fatiga, el cansancio, también la parte genética, porque si bien no lo transmitiría por completo, pero sí transmitiría un gen portador, me generan también como un tema de no. No puedo negar que también el rollo de cómo se encuentra en este momento el mundo patas para arriba, políticamente hablando, ambientalmente hablando, me dicen que no, y entonces estoy como en una negación. Había también pensado en otras opciones, pero también como mi vida ha sido tanto trámite, pensar en un trámite de adopción, o sea, ya es como ya demasiado, ya mucho, y no sé si estoy dispuesta, pero también eso, me siento como mala onda con él, como culpable con él de como decir, no estoy dispuesta y no voy a hacer nada al respecto porque estoy cansada. Pero esa es mi verdad. Eso soy yo siendo honesta y congruente conmigo, pero ciertamente me hace sentir mal con él. Quiero hacerte una pregunta, Sol. Gracias, no pare, Pau. Hasta ahorita, o sea, nada más voy a intervenir rápido. Sol, dime tú, desde tu percepción, y ahorita lo corroboras con ella, pero si ahorita tuvieras que hacer una lectura, una interpretación, una nota mental o en tu cuaderno, que yo te dijera, oye, ¿tienes alguna noción de contra qué está luchando Pau? Y cuando digo con qué está luchando o contra qué está luchando, pueden ser las dos, está luchando con algo. Me refiero a algún evento interno indeseable asociado con pensamientos, asociado con sentimientos, asociado con este discurso que nos está compartiendo de lo que le causa tu pregunta, que fue creo que muy precisa, ¿qué onda con la maternidad? Creo que le diste al clavo, o sea, creo que ahí abriste, ¿no? Está buena, bien notado. Ahora, solamente te pregunto, Sol, entonces, ¿cuál será la experiencia que tú crees contra la que podría estar luchando Pau? Ahorita Pau nos va a corroborar eso. Gracias por participar en el ejercicio. Esto no lo haríamos en terapia, pero nos va a servir justo para ilustrar. ¿Estás de acuerdo, Pau? Sí. A ver, Sol, ¿qué onda? Oh, yo creo que contra, contra la culpa, o sea, como de siento culpa, pero no debería sentirla, o qué pasa ahí. Ajá, ajá, Creo que también contra reglas verbales que podrían ser como esto de, pues sí, como el deber ser, ajá. ya lo habíamos hablado, Sí. el esposo tiene el deseo de la paternidad. Entonces, ¿qué le da culpa? Porque yo creo que justo ahí pegas en el clavo. Vamos a ver, siempre corroboramos esto. Ahorita, gracias, Pau. Estamos haciendo una lectura de tu situación, pero con un propósito, ¿ok? No estamos así, seguro lo que Paulina está sintiendo. No, o sea, es nada más como para corroborar, ¿vale? Culpa, a ver, ¿qué le podría estar dando culpa? Nada más la lectura y ahora sí vamos a que le preguntes directo a Pau y ella te corrobore a ti si está por ahí lo que... Está bueno ir haciendo hipótesis y plantearlas, ¿saben? Desde el principio, hipótesis funcionales y decir, oye, sí va por aquí, no va por acá. ¿Está luchando con la culpa de qué? ¿Qué contenido mental podría tener su culpa? Ella dijo de evitarle la experiencia a él Ya, ¿la experiencia de qué? de ser papá, por lo que entendí. Ajá, parece que es por ahí, ¿no? Parece. Lo puedes indagar con Pau a ver qué nos comparte? ¿Ok? Am, ok, Pau, pues después de escucharte, noto que sí, que esta culpa está ahí muy presente en ti y por lo que entendí, tu culpa tiene que ver con, como con evitar esta experiencia de paternidad a tu pareja, ¿no? Si es así como lo estoy entendiendo, ¿es correcto? Sí, en parte, o sea, creo que sí tiene mucho que ver eso, y no solo a él, a la familia en general. También sé que mis suegros serían muy felices de ser abuelos, que mis papás serían muy felices de ser abuelos.
Tengo también una sensación de incomprensión por parte de mi familia, tanto política como mi familia, que sé que entienden, pero no lo entienden en carne propia, porque ellos no son los que están enfermos, ellos no son los que tienen que vivir, los que tienen que pensar en todas estas cosas, y cuando como que pienso, neta no, o sea, no tienen idea de todo lo que cruza por mi cabeza, de siquiera de considerar la posibilidad, ¿no? Y o como creyendo, ay, pero se va a poder, o tienes una red de apoyo muy fuerte. No solo es la red de apoyo, son muchas cosas más, pero ustedes no lo entienden y me siento como muy sola en esa sensación. Ahí voy a pausar tantito. Muchas gracias, excelente. Un agradecimiento a las dos. ¿Me das chance de pausar ahí, Pau? Quiero decir algo al respecto de lo que nos estás compartiendo, porque si te fijas, justo la pregunta que haces, que es como una hipótesis funcional, que corroboras abiertamente, explícitamente con tu consultante, nos abre muchísima más información, ¿viste? Es como una llavecita y Pau de pronto dice, sí, parcialmente. Porque justo cuando tiramos una hipótesis funcional, lo que hace es evocar más redes de pensamientos asociadas con ese malestar. Se evoca todo un árbol de ideas que están relacionadas. Y dice, sí, parcialmente, pero fíjate, Sol, que hay otra cosa. Fíjate que también está el factor social, fíjate que también está el factor familiar, fíjate que también, y llegó justo cuando paramos, que dije, bueno, hasta acá lo dejamos, llegó un punto clave que yo creo que es más clave todavía que el de la culpa. ¿Viste? Más hondo, nada más indagando 5 minutos. Chance y no fue lo suficientemente transformativo que buscábamos, Paulina, nos quedamos más como en el meollo del asunto, ¿no? Ni modo, pero creo que, Nudo en la... ajá, el nudo en la garganta, ahí está. Gracias y disculpa, vamos a convivir con ese nudo ahorita un poquito porque hasta acá llegó la intervención, pero sí quiero puntualizar y agradecerte, porque justo cuando dices, es que de pronto no es tanto la culpa, sino que sí, red de apoyo, pero no me están entendiendo. O sea, no entienden que para mí la implicación va mucho más allá de lo que ellos alcancen a ver. Entonces es más bien una sensación de incomprensión, soledad o aislamiento. Y por ahí seguimos explorando, ¿sabes? Ya llegamos rápido y estuvo bien ilustrativo en ese sentido, cuán rápido llegamos a un tema central, la sensación de soledad, aislamiento, desconexión, y ahí podemos explorar muchas cosas con Pau. Entonces, Paulina, de verdad, muchas gracias. Sol, también muchas gracias. Quiero pasar rápido porque para mí es importante acabar a la hora que acordamos. Quizás me robe 5 minutos si tienen dudas, preguntas, pues lo que sea. Pero vamos a revisar ahora. Este es saltar al ruedo, ¿no? Gracias a Sol, gracias a Pau, un aplauso virtual, bravo. Y ahora vamos a ver qué onda con integrar todo esto. Con integrar todo esto, ahora sí, una revisión rapidísima. Me voy a ir en estas bases filosóficas y teóricas hasta la práctica, que fue lo que vimos ahorita. Primero practicamos, luego vemos qué onda con la teoría y luego volvemos a practicar a ver si algo cambia o no. Les pregunto a los demás si observaron quizás algo en el Hexaflex. No contesten ahorita, no levanten la mano, nada más piensen si observaron algo del Hexaflex. Por ejemplo, cuando Sol habló de la maternidad, de inmediato me brincó a la cabeza la palabra valores. Es un valor de menos social, ¿saben? Quizás justo no sea un valor de la consultante actualmente o no sea uno que le importe satisfacer, explorar, etcétera. Pero entonces ahí puede brincar valores, pero de pronto también cuando aparecen ciertas reglas, ciertos pensamientos, podemos pensar en cierta fusión cognitiva, qué experiencia es la que me hace luchar, aceptación o evitación, etcétera. Pero entonces voy rapidísimo. A ver. Ahí va. Práctica 1. Ok. Bases filosóficas, ¿ok? Conductismo radical. Espérenme, es que no les voy a poner la diapositiva porque nada más es el índice, lo voy a hablar rápido. ¿Qué conocemos acerca de las bases filosóficas de ACT? Ya hablé hace ratito un poco de esto que le llamaba contextualismo funcional como una visión de la realidad, desde la cual, con el criterio de verdad de que las cosas son reales y funcionan, pues desarrolla una base para toda una serie de ideas y preceptos sobre la mente humana, sobre el comportamiento humano y demás. Ahora, ¿qué es el conductismo radical? Es una escuela de pensamiento, una filosofía, un planteamiento que dice que
igual que los organismos evolucionan por su interacción con el ambiente, el cual les permite, bueno, el cual selecciona, varía, selecciona y retiene características. Bueno, igual el comportamiento se establece en la conducta de los organismos a través de un mecanismo muy global llamado aprendizaje, que depende de un organismo interactuando con su ambiente y teniendo consecuencias de diversos tipos en esa interacción. Esa es la base del entendimiento del conductismo radical. ¿Por qué es radical? Porque dice que no importa tanto qué le esté pasando en su agua interna al organismo, que solo importa lo que podemos observar objetivamente, y lo único que podemos observar objetivamente son los eventos conductuales y los eventos ambientales. Todo lo que reporte verbalmente son eventos subjetivos. Después de esto viene un planteamiento del mismo Skinner, en donde dice que la conducta verbal también es relevante, también puede ser un objeto de estudio en sí mismo, la conducta verbal, con sus propias características y sus propias reglas. Y entonces hace un planteamiento del tipo de conducta verbal que existe, y hace un planteamiento de cómo se podría entrenar en el ambiente cultural de los individuos, etcétera. Sin embargo, lo que le faltó un poquito a esa propuesta de Skinner, no un poquito, mucho, todo le faltó, fue evidencia empírica de decir, sí, cierto, sí, mira, aquí están los experimentos, aquí está la prueba de laboratorio. Pero después vinieron, fast forward, y inventaron la teoría de los marcos relacionales. No es tan fast forward, porque hay trabajo muy importante de equivalencia de estímulos de Murray Sidman. Desconozco las fechas, entonces estaría diciendo mentiras y no quiero decir mentiras en público, solo en privado. Entonces, desconozco la fecha, pero el trabajo de equivalencia de estímulos de laboratorio de Murray Sidman con aves y con ratones, creo, podría también estar mintiendo, sienta la base de la traslación del libro de conducta verbal de Skinner a la teoría que actualmente conocemos como RFT por sus siglas en inglés o TMR por sus siglas en español, que es la teoría de los marcos relacionales. Integran dos conceptos básicos, no voy a ahondar demasiado porque además se nos acaba el tiempo, pero los dos conceptos fundamentales de la teoría de los marcos relacionales es la equivalencia de estímulos y la transformación de funciones. Equivalencia de estímulos quiere decir que hay una forma de la mente humana inherente a nosotros y que tal vez ningún otro animal que conozcamos tiene, de relacionar eventos simbólicos sin la necesidad de la experiencia directa. Ejemplo. Ay, caray. Yo le digo a una persona que cada vez que presente esto, le voy a dar un zape si no levanta la mano izquierda. Y jueguen, los que tengo en cámara jueguen. O sea, no les puedo dar un zape, ni lo haría, aunque estuviera presencial, por amor a Dios, qué clase de técnicas anticuadas estaría usando yo para la instrucción, ¿no? Pero bueno, no lo haría, pero imagínense que lo pudiera hacer. Vamos a usarlo. Entonces, cada que yo levanto si no levantan la mano, se ganaron su zape de escuela antigua, ¿ok? Les aviento un gis. Entonces es tac y ahí está. ¿Sí? Ya, fin del ejercicio, gracias. Todos sobrevivieron. Ahora mi pregunta es equivalencia de estímulos. Chequen esto. Este estímulo ahora está equivalenciado, perdón, voy a usar mal el lenguaje, ahora está equiparado, equivalenciado con otra cosa. ¿Cuál es la equivalencia de estímulos? La equivalencia de estímulos es el yo decirles, les voy a dar un zape si no levantan la mano. Es una equivalencia más condicional, pero no importa. Esto está equivalenciado con, tengo que levantar la mano o me ocurre algo malo. ¿Alguna vez en sus vidas les ha ocurrido algo malo en presencia de esto? No. Entonces, ¿cómo carajos todos levantaron la mano? O sea, ¿qué? ¿Tan amenazador resultó? ¿Qué? Es una simple instrucción, es una simple regla que establece una instrucción en nuestra estructura mental del lenguaje, en nuestra derivación relacional de ideas, palabras y comportamientos, y eso se llama equivalencia de estímulos, y la otra es la transformación del estímulo. Este mismo estímulo lo puedo transformar. Ya tenía la función de hacerles levantar la mano sin que jamás hayan tenido una experiencia directa entre esto y el zape. Ahora voy a transformar el estímulo. Cada que levante esto, quiere decir
que están haciendo un gran trabajo, estudiantes, que están esforzándose al máximo, que estás pintándote las uñas de una manera extraordinaria, Paulina. Perdón por chismoso. Ok, ¿sí? Y ahora nadie levantó la mano. Ya, esos son los dos principios fundamentales de RFT. Equivalencia de estímulos y transformación de estímulos. Puedo ver que hay una confusión inherente y yo no he encontrado en todos los recursos que he buscado en Internet una explicación suficientemente simple de RFT que te permita decir, ok, ya entendí. Nunca, yo no he experimentado en mi vida ya entendí. Pero estos son los conceptos más básicos de RFT que nos permiten entender cómo se aplican en la clínica. Los estímulos son equivalentes y también transforman funciones, ¿ok? Entonces, esa es la parte de la conducta verbal. El punto de esto, en términos ya que no tiene que ver con tecnicismos, es que las redes de relaciones de pensamientos orientan, evocan y relacionan ideas con conductas. Orientan, evocan y relacionan ideas o pensamientos con conductas. Esto es todo lo que tienen que saber por ahora de RFT, que la estructura de reglas verbales va a estar presente todo el tiempo en la interacción del individuo con su medio a través de una estructura que orienta, evoca y relaciona ideas. Y a esa estructura le podemos llamar mente. ¿Va? Va. De ahí vienen los supuestos básicos de ACT. El supuesto básico es que esta estructura, llamada mente, que orienta, relaciona y evoca pensamientos, sentimientos y conductas, se atora cuando las personas buscan continuada, sostenida y perseverantemente llevando a cabo acciones que tienen como propósito o finalidad eliminar malestares internos. Creo que ya quedó claro. Va de nuevo, es importantísimo. El supuesto básico de ACT es que las personas se atoran cuando quieren eliminar lo que les hace sentir mal. Cuando las personas solo buscan eliminar y toda su conducta está orientada por el malestar y por su eliminación. Ese es el supuesto básico de ACT, esa es la inflexibilidad psicológica. Digamos que una incapacidad para atreverse a sentir o una incapacidad para procesar o para estar en contacto con sensaciones físicas que tienen nombre de emociones desagradables. Y por eso es clave el decir que tienen nombre de emociones desagradables, porque justo vamos a trabajar con el nombre de esas emociones para que haya espacio para sentir la tensión del organismo. Tal vez cambiándole el nombre o tal vez explorando nuevas redes de relaciones verbales, encontremos espacio para dejar de luchar con eso y conectar con eso que hace ratito dije que se llamaba valores. Ok. Ahora, antes de cerrar, 11:54. Vamos a hacer una pequeña práctica. ¿Quién quiere ser paciente? Voy a hacer una microterapia, no le va a cambiar la vida a nadie, lo prometo. Espero. Francisco, ¿va? ¿Tú quieres? Órale. Sí, paciente. Va, paciente. Ahora, aprovechando que digo, ya nos hemos visto en otros contextos de la vida y tal, voy a aprovechar para decirte que quiero ser muy puntual, o sea, de pronto me voy a saltar poquitito sin faltar al respeto de ninguna forma, pero me voy a saltar un poquitito el tacto para intentar precisar con preguntas que de pronto te descoloquen. Voy a intentar hacer este movimiento en los 6 puntos del Hexaflex y a ver qué pasa. Cuéntame, ¿qué es lo que más te choca de tu vida hoy? No saber cómo voy a vivir después. ¿Cómo vives hoy? Pues quizá en una colonia que no me gusta mucho, observo algunas cosas que no tengo y me causa cierto malestar. Si tu malestar fuera un animal, ¿qué animal sería? Alguna ave, ¿Cuál? seguramente un águila o algo así. Wow. ¿Y no te gusta? No, bueno, de mí me dan mucho miedo los pájaros, cualquier cosa con alas, me da mucho miedo. Bueno, con alas sí que, aunque no vuele. Y las águilas se me hacen pues muy grandes, imponentes y también siento que mi malestar a veces impone, pero que así como las águilas, también hay algo que si paso por ahí como que podría llegar a otro Te lo lado, pero activa, no sé. te lo activa. Sí, Entonces, el medio te lo activa, la colonia donde vives te lo activa. Seguro hay otras situaciones personales que no sean de tu vivienda que te lo activan. sí, Interacciones,
cosas de la escuela, justo porque me dijiste al principio que pues, estabas viendo qué vas a hacer con el resto de tu vida, por así decirlo, con tu futuro, Sí, 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 como ya en el desarrollo ya en el profesional a largo desarrollo. Pero plazo. vamos a voltear a ver al águila que está hoy en tu vida. ¿Qué te quiere enseñar? No sé, si lo pudiera poner como de manera metafórica, es que quizá duele, o sea, se siente feo porque hay algo importante y no sé, lo veo como que el águila da Pero miedo, pero también espérate, lo vuela. estás conceptualizando demasiado. Te voy a detener. Vete a tu corazón a ver si lo logras contactar. ¿Qué sientes? ¿Cómo es tu ansiedad en el pecho? Descríbeme. Soy un marciano. No te conozco, no sé qué es ser humano y no sé qué sentir. Descríbeme tu ansiedad en el pecho con términos descriptivos. Como que el corazón late fuerte y Ajá, hasta se ve a veces como, pues late ajá. ahí en el pecho. ¿Hay Eh, tensión en algún músculo? sí, en la espalda, a lo mejor, mucha. Va. Esa tensión de tu espalda, ese corazón latiendo y los otros que podamos observar, me voy a saltar un poquito, pero los que observáramos, ¿podrías decir que acusan la presencia del águila? Sí, un poquito, sí, sí. Y cuando esa águila está presente, me imagino, porque ahorita caché algo, voy a hacer una suposición y la corroboro contigo, pero yo me Ujú. imagino que cuando esa águila se para en tu espalda y te hace latir fuerte el corazón, has de tener una habilidad gigantesca para racionalizar las cosas. Mm. La gente dice que sí, Ujú. ¿Tú? también, un Ok, poco. va. Y justo ahorita te dije, párale la racionalización y vete al corazón. ¿Por qué te dije eso? No lo sé, quizá racionalizarlo todo no me ayuda en- con esto. Yo lo que quiero saber es qué enseñanza te quiere dejar esa águila, que se la impides cuando te vas a la mente en donde no te puede atacar, ni molestar, ni asustar. Sigues teniendo la parada en la espalda, con el corazón latiendo, pero tú estás resguardado, refugiado en tus razones. Mm, Entonces mi pregunta es, si no te vas a la razón y te atrevieras a hablarle al águila y le dijeras, oye, ¿qué tú qué? ¿Qué te diría? ujú. Así nada más, oye, ¿qué tú qué? Te estás atreviendo Sí, a voltearla, a ver, oye, ¿qué tú qué? no sé, quizá me diría que puedo estar no disfrutando ahorita pues, por no querer, o sea, por miedo a no saber qué va a pasar después. No Ajá. sé. Imagínate que te aliaras con el águila y le pudieras pedir un favor que solo ella te puede hacer y ningún otro ser ni animal del universo te pudiera ayudar. ¿Qué favor le pedirías antes de que se fuera? Uy, uy, antes de que se fuera, no sé, de hecho, no me gustaría que se fuera porque creo que también el águila me quiere comunicar que ciertas cosas que quiero son importantes y que no me gustaría no hacer algo para alcanzarlas. Que te está impulsando también, te está diciendo que hay cosas importantes que te cuestan trabajo, pero que sí tienes ganas de alcanzar. ¿Cómo le pides ayuda al águila para alcanzar las cosas que están lejos? Ahí no sé, pues no sé si pudiera pedirle ayuda, pero creo que saber que está ahí, y no lo había visto así, pero que a lo mejor, pues preguntándole en qué me puede ayudar. Ya, gracias. Sí. Listo, Francisco. Muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, con esto intento en 5 minutitos ejemplificar un bailecito en el Exaflex. Este, cuéntenme qué vieron, qué les llamó la atención. Vamos ahora sí a ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. Son las 12 en punto. Antes de cerrar, preguntas, comentarios, dudas, pendientes. ¿Qué vieron ahorita rápido? Yo vi con Francisco una aproximación inicial a un malestar que rápidamente intenté materializar en una metáfora animal para poder ponerle cara de una a la experiencia completa que tiene muchas cualidades y características que ahorita no quería andar. Solamente quería conocer y le llamé el águila. Y tiene una reacción de su agua interna, un corazón acelerado y una tensión en la espalda y seguro en otros músculos también. Y tiene una reacción súper entrenada que cuando se... Ahí yo sí me salté como 70 sesiones, ¿no? Pero le dije, seguro lo racionalizas mucho porque pues he convivido con él y también por lo que me está diciendo creí que podría ser una hipótesis. Me pudo haber dicho, pues no. Pero me dijo, sí, dicen que sí. ¿Y tú? Sí, sí, sí. Órale, entonces vámonos. Ya, pegó la hipótesis y me dice que no, igual sale información, como en el ejemplo ahorita de Sol y Pau, que no fue tal cual, pero sale información. Entonces ya estoy detectando en análisis funcional.
una lucha contra el águila que representa la incertidumbre, la ansiedad, el futuro, etcétera. Una alternativa de qué tal si no luchas, y esa alternativa se la planteé solita. Es un ejercicio, es como un movimiento muy de transformación de funciones. ¿Cuál es la función del águila? Aterrarme e irme a la cabeza. ¿Cómo la transformo? ¿Qué mensaje te quiere dar antes de que se vaya? Y el punto clave de la interacción fue cuando le dije antes de que se vaya, y él solito derivó esta idea y me dijo, antes de que se vaya, aguanta, no quiero que se vaya. ¡Fum! Ya, se transformó la función, no la vida, todo, ¿no? Pero sí se transformó la función del águila, ¿va? Ya no es esa función amenazadora, sino es una función mensajera. Y eso es lo que buscamos hacer mucho con las experiencias, entre comillas, indeseables de nuestros consultantes y de nuestras consultantes. Que las emociones se transformen, en vez de tener una función aversiva, corre, huye, a una función mensajera. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué información me traes hoy sobre la vida? Así que con esto vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco como siempre muchísimo y les quiero preguntar si tienen algún comentario o duda que sea de imperiosa necesidad de resolución en este momento. Si no, nos podemos comunicar por mail, está el grupo de WhatsApp y nos vamos a ver la próxima semana con el maestro Humberto en la sección, bueno, en el módulo de análisis funcional de la conducta. ¿Vale? ¿No hay dudas? Ok, dejen nada más checar el chat, ¿no? Gracias. Muchas gracias a todas Hasta y a luego, todos. gracias. Nos vemos entonces en una semana. Tengan excelente sábado. Feliz día. Gracias. Bye.